información. El día de ayer, Corea del Norte advirtió que no abandonará su programa nuclear pese al endurecimiento y también las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, y amenazó con poner a Estados Unidos en la situación más difícil que jamás haya vivido. Para analizar esta polémica, saludamos al licenciado Martín Morfín. Él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad La Salle, Campus Ciudad de México. Martín, pues bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ti por la invitación. ¿Qué significa esta respuesta de Corea del Norte, particularmente ante las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas, si la entendemos como el organismo internacional que pudiera ser justamente el punto a dirimir o también la especie de conciliador en un conflicto de esta talla a nivel internacional? Mira, es una respuesta esperada, ¿no? Realmente las rondas de sanciones que lleva Corea del Norte a lo largo de los años, pues ya han llegado al ridículo. Si fuera un país como el nuestro, si unas sanciones así llegaran a México, México se deshace completamente porque no está preparado para ese tipo de cosas. Nosotros dependemos muchísimo del comercio internacional, dependemos muchísimo del turismo, de remesas, de muchas cosas. Ellos no, es un país cerrado, un país casi autosuficiente, donde lo que necesitan lo obtienen a través de China, que es su principal exportador. Entonces, el único lugar donde realmente les está afectando, sí les va a afectar obviamente, pero quién sabe qué tanto realmente vaya a cumplir China con las medidas, ¿no? Es muy difícil para las Naciones Unidas poder supervisar que estas sanciones realmente se cumplan. Entonces, tenemos por un lado unas sanciones que quién sabe si se van a cumplir, sí, y por otro lado tenemos sanciones que claramente no van a frenar a Corea del Norte en su carrera armamentista. Parece la Guerra Fría esto, de verdad. Tenemos a Corea del Norte ya tiene misiles intercontinentales que pueden llegar a Estados Unidos, y el mismo Estados Unidos lo dice, ya tiene. Ya tiene armas nucleares de alto calibre, bombas de hidrógeno, que podrían detonar de forma catastrófica en cualquier país. Y tenemos, por otro lado, un presidente de Estados Unidos muy poco paciente, poco conciliador, poco diplomático, muy presto a apretar el botón, ¿no?, de los misiles de Estados Unidos. Estamos en un momento un poco crítico. ¿Dirías tú, Martín, que es después de la guerra de los misiles, este conflicto de octubre entre Estados Unidos y Cuba, los años 60, que este es el momento más fuerte en cuestión de armamentística nuclear en el mundo? Sí, claramente sí. El último evento de este calibre que fue las supuestas armas de destrucción masiva que tenían en Afganistán e Irak, que nunca pudieron aparecieron. Nunca aparecieron ningunas armas, pero esa fue la crisis más grande que hubo, ¿no? Ahorita ya los ensayos ya no son supuestos armas, ¿no? Son misiles reales que están apuntando directamente hacia Corea del Sur y Japón, que son países aliados de Estados Unidos y países muy parecidos al nuestro. Son personas que tratan de vivir su vida tranquilamente, estando vecinos a un megalómano loco, de un régimen loco, absolutamente totalitario, loco. Sí, y totalmente sacado. Ahora, también hay un componente, Martín, en toda esta historia de sí, no, de amenazo, me retracto, digo y no lo hago. ¿Qué tanto es el riesgo de acabar en una historia de el lobo y que pues venga, Mira, dejemos de creer y finalmente en algún momento se presente? Yo honestamente creo que Corea del Norte no va a dar el primer paso en cuanto a fuerza, en cuanto a empezar la guerra, digamos. Ellos van a seguir diciendo no, y ahora vamos a tener ojivas nucleares miniaturas que caben en una pluma y se las vamos a dar a las personas. Van a inventarse una sarta de cosas, porque esa es la forma en la que han estado funcionando. Tú me amenazas o me haces algo, yo escalo el conflicto. Yo digo algo más grande, yo me pongo más fuerte, yo soy más fuerte que tú, dice Corea del Norte. Esa es la forma en la que están haciendo. Pero no tienen la fuerza de Estados Unidos, y eso lo entienden, claro, y lo saben. Y sobre todo la cúpula del poder de Corea del Norte lo sabe. De quien sí no podemos saber qué vaya a pasar es de Donald Trump.
Ya las armas están puestas alrededor, los portaaviones ya están llegando al mar de Corea, perdón, ya están llegando al mar de Corea. Incluso está el vicepresidente hace poco cerca visitó efectivamente. Visitó estos portaaviones. Digo, ya están todas las armas apuntadas. Nada más falta que Donald Trump apriete el botón. Entonces, la inteligencia diplomática, militar y política debe estar en Estados Unidos para evitar una catástrofe mayor, dirías tú. En Estados Unidos y en China. Bien. Te voy a decir por qué China. China es, desde que se instauró el régimen comunista en Corea del Norte, China ha sido quien mantiene ese régimen y ha sido el aliado de ese régimen. Independientemente de todo lo que pase, siempre está ahí. Ahora, Kim Jong-un empezó un programa nuclear a espaldas del apoyo chino y eso ya no les pareció a los chinos. Aún así lo siguen apoyando porque pues, les conviene estratégicamente tener un gobierno títere aliado, no tan títere, más bien aliado en esa zona del lugar, del mundo. Realmente está en China en mediar todo eso, pero no le interesa ese punto. A China no le interesa salvar a los coreanos del norte, ni a los japoneses, ni a los coreanos del sur. Ellos no les interesa eso, no están dentro de sus planes, no se sienten los benefactores del mundo que van a llegar a salvar a esa población. Población que enfrenta en este momento una grave crisis humanitaria, ¿no? Claro. Pues Martín, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esto y pues estamos aquí en contacto porque siempre hay temas más ahora que nunca para analizar. Gracias. Excelente noche.